Piense y hágase rico. Napoleón Hill. El dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a obtener esos beneficios. Primero, deseo. El punto inicial de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Barnes se bajó de ese tren de carga en Orange, Nueva Jersey, quizá parecía un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del tren hacia la oficina de Thomas Edison, su mente estaba trabajando. Se veía de pie en presencia de Edison. Se escuchaba pidiéndole a Edison la oportunidad de hacer realidad la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran inventor. La idea de Barnes no era una esperanza, no era un anhelo, era un deseo vehemente, palpitante, que trascendía todo lo demás. Era algo definido. No era un deseo nuevo cuando se acercó a Edison, había sido un deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Quizá al principio, cuando el deseo surgió en su mente por primera vez, solo era un anhelo, pero cuando Barnes se presentó ante Edison no era solo un anhelo. Varios años más tarde, Edwin Barnes volvió a presentarse ante Edison, en la misma oficina que había conocido al inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Las personas que conocieron a Barnes después lo envidiaban por la oportunidad que la vida le había brindado. Lo veían en sus días de triunfo sin molestarse en investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido e invirtió en él toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo lo que respaldaba esa meta. No llegó a ser socio de Edison el día que lo conoció. Se conformó con trabajar en las tareas más humildes, siempre y cuando le ofrecieran la oportunidad de dar al menos paso hacia su ansiada meta. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años no se le presentó un rayo de esperanza, ni una promesa de que lograría su deseo. Para todos excepto para él. Barnes solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su propia mente, él fue el socio de Edison cada minuto, desde el primer día en que empezó a trabajar ahí. Este es un ejemplo notable del poder del deseo infinito. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que ese se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente llegó a ser un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo, trataré de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, sino, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, trabajaré ahí unos meses y si no resulta estimulante me saldré y conseguiré trabajo en otro lugar. Lo que dijo fue, empezaré en cualquier puesto, haré todo lo que Edison me pida, pero antes de terminar seré su socio. No dijo, estaré alerta ante cualquier oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a lograr y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y arriesgaré todo mi futuro en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó posibilidad alguna de dar paso atrás, tenía que triunfar o morir. En eso consiste la historia de éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de mandar a sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyo ejército superaba numéricamente al suyo. Hizo que sus soldados abordaran las naves, navegó hacia el país enemigo, desembarcó a los soldados y los pertrechos, y dio la orden de quemar sus naves. Al dirigirse a sus tropas ante la primera batalla dijo, miren cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos, a menos que triunfemos. Ahora no tenemos opción, venceremos o moriremos. Vencieron. Quienes triunfan en cualquier empresa deben estar dispuestos a quemar sus naves y eliminar toda posibilidad de dar marcha atrás.
Solo así pueden tener la seguridad de conservar ese estado mental que se conoce como el deseo ardiente de triunfar, que es esencial para alcanzar el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en State Street observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en una sección del país que fuera más prometedora. Todos, excepto uno, llegaron a una decisión: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, no importa cuántas veces pueda quemarse. Eso fue en 1871. Construyó la tienda, llegó a ser una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. La opción más fácil para Marshall Field habría sido imitar a sus colegas y hacer exactamente lo que ellos hicieron cuando se enfrentaron a dificultades. Cuando el futuro parecía funesto, partieron hacia donde la vida parecía más fácil. Preste mucha atención a la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distinguió a Edwin Barnes de los miles de jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano llega a la edad en que puede comprender el propósito del dinero. Quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear riqueza, teniendo un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una persistencia que no acepte el fracaso, producirá riqueza. El método con el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consta de 6 pasos prácticos y definidos. Primero, determine en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta decir quiero mucho dinero, sea definitivo en cuanto a la cantidad. Existe una razón psicológica de esa precisión que describiremos en un capítulo posterior. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio por el dinero que desea. No es una realidad tal como recibir algo sin dar nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner el plan en acción, esté o no preparado para hacerlo. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Escriba el tiempo límite para esta adquisición, exprese lo que se propone dar a cambio por el dinero y describa con claridad el plan mediante el cual se propone acumularlo. Sexto, lea en voz alta lo que escribió 2 veces al día, una antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, véase, siéntase y piense ya en posesión del dinero. Es importante que usted siga las instrucciones que se describen en estos 6 pasos. También es importante que observe y siga las instrucciones del 6º paso. Tal vez se queje de que le resulta imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted en realidad desea el dinero con tal vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad para convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer el dinero y tener tal determinación para hacerlo que usted se convenza de que lo tendrá. Solo aquellos que logran tener conciencia del dinero llegan a acumular grandes riquezas. Tener conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que la persona solo puede verse como si ya lo tuviera en sus manos. Para el que no se ha educado en los principios del funcionamiento de la mente humana, quizás esas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no son capaces de reconocer la validez de estos 6 puntos, podría ser útil saber que la información que contienen proviene de Andrew Carnegie, quien empezó como obrero en una siderúrgica, pero a pesar de sus antecedentes humildes se las arregló para hacer que esos principios le produjeran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que Thomas Edison
Escudriñó a fondo los 6 puntos que aquí se recomiendan y les dio su sello de aprobación, no solo por ser los puntos esenciales para acumulación de dinero, sino por ser necesarios para la consecución de cualquier objetivo definido. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco requieren sacrificio, no exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para aplicarlos no hace falta una educación de nivel superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige una imaginación suficiente que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, esperado, anhelado, deseado y planificado antes de adquirir el dinero. En ese momento, sería conveniente que usted supiera que nunca podrá tener grandes riquezas, a menos de que pueda transformarse en una expresión candente del deseo por el dinero y realmente crea que llegará a tenerlo. También sería conveniente que supiera que todo gran líder, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días, ha sido un soñador. El cristianismo llegó a ser uno de los grandes poderes del mundo porque su fundador era un gran soñador que tenía la visión y la imaginación necesarias para ver la realidad en su dimensión mental y espiritual antes de que se transmutaran en su forma física. Si usted no ve grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su cuenta bancaria. Nunca antes en la historia de Estados Unidos ha existido una oportunidad como la actual para los soñadores prácticos. Las penurias del reciente periodo de desequilibrio económico han obligado a muchas personas a volver a comenzar desde cero. Estamos a punto de iniciar una nueva competencia, una carrera. Están en juego grandes fortunas que se acumularán en los próximos años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo que ha cambiado, el cual definitivamente favorece a los que no tuvieron la oportunidad de triunfar, viviendo en las condiciones que existían recientemente, pues el miedo a menudo paraliza el crecimiento y el desarrollo personal y económico. A quienes nos encontramos en esta carrera para conseguir riqueza, debe animarnos a ver que este mundo cambiante en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de mercadotecnia, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas en los medios de comunicación masiva, nuevas ideas para el entretenimiento. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es tener un propósito definido, saber con exactitud lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Hemos sido testigos de la muerte de una época y el nacimiento de otra. Este mundo que ha cambiado necesita soñadores prácticos que puedan poner sus sueños en acción y que lo harán. Los soñadores prácticamente siempre han sido y seguirán siendo quienes forjan la civilización. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y todo tipo de recurso que hacen la vida más placentera. La tolerancia y la apertura mental son necesidades prácticas para el soñador actual. Quienes temen a las ideas nuevas están destinados al fracaso antes de comenzar. Nunca ha habido un momento más favorable para los pioneros que el presente. Es muy cierto que no hay tierras inexploradas para conquistar, como en la época de las carretas que exploraron el oeste americano. Pero existe un vasto mundo de negocios, un mundo financiero e industrial que hay que moldear de nuevo y darle una nueva dirección siguiendo nuevas y mejores líneas. Al plantear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien a los soñadores. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. Ese es el espíritu que infunde energía en cualquier país, el deseo ardiente de aprovechar al máximo la maravillosa oportunidad de que usted y yo
Tenemos de desarrollar nuestros talentos y utilizarlos con provecho en un país libre. No olvidemos que Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido, que arriesgó la vida afirmando su existencia y lo descubrió. Copérnico, un gran astrónomo, soñó en múltiples mundos y los dio a conocer. Nadie lo denunció diciendo que no era práctico después de su triunfo. Por el contrario, el mundo lo veneró, lo que una vez más prueba que el éxito no requiere de disculpas y el fracaso no admite cortadas. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Haga realidad sus sueños y no haga caso a lo que los demás puedan decir si usted en algún momento se topa con una derrota temporal, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre y sin preparación académica, soñaba con un carro que no necesitara de caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que tenía sin esperar una oportunidad que lo favoreciera. Y en la actualidad, la evidencia de su sueño le da la vuelta al mundo. Puso en marcha más ruedas que ningún hombre que haya vivido jamás, porque no tuvo miedo de apoyar sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y a pesar de sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se dan por vencidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos, puso en su sueño en acción y poco antes de morir fue testigo de la unión del norte y del sur, lo cual convirtió su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina voladora. Ahora podemos ver todo el mundo la evidencia de que su sueño se hizo realidad. Marconi soñó con un sistema para dominar la fuerza intangible del espectro electromagnético. La prueba de que no soñó en vano se encuentra en cada aparato de radio y televisión que hay en el mundo. Además, el sueño de Marconi colocó lado a lado a su cabaña más humilde y a la mansión más majestuosa. Ha convertido en vecinos a los habitantes de todas las naciones del mundo. Dio al presidente de Estados Unidos un medio para dirigirse a todos los habitantes del país en forma simultánea y sin aviso previo. Quizá él le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas. Cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico directo de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos, ha mostrado estar dispuesto a recompensar a un soñador que le entregue al mundo una nueva idea. Al principio y durante cierto periodo, el mayor logro solo fue un sueño. El roble dormita en la bellota, el ave espera en el interior de un huevo, y en la visión más sublime del alma vibra un ángel. Los sueños son semillas de realidades. Pido a los soñadores del mundo que despierten, se levanten y se afirmen. Su estrella está en ascendencia a nivel mundial. La incertidumbre económica ha presentado la oportunidad que usted está esperando. A muchos les ha enseñado la humildad, la tolerancia y la apertura mental. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Los sueños no brotan de la indiferencia, la pereza ni la falta de ambición. El mundo ya no desprecia a los soñadores ni dice que son poco prácticos. Si usted cree que los desprecia, viaje a Tennessee y visite las enormes presas y centrales eléctricas de la Autoridad del Valle de Tennessee para ser testigo de lo que hizo un presidente soñador para dominar y utilizar el gran poder del agua en Estados Unidos. En cierta época, este sueño habría parecido una locura. Tal vez usted ha sufrido decepciones, tal vez ha tenido reveses y derrotas durante periodos económicamente difíciles. Tal vez ha sentido que algo oprima el corazón, que hay en su pecho hasta hacerlo desfallecer. Anímese, pues estas experiencias han templado el metal espiritual del que usted está hecho. Son recursos del valor incomparable.
Recuerde también que todos los que tienen éxito en la vida tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades desgarradoras antes de llegar. El punto decisivo en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual conocen por primera vez a su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, Progreso del Peregrino, que está entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estuvo encarcelado en Columbus, Ohio, al verse obligado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación. Descubrió que era un gran autor y no un criminal despreciable. Los caminos de la vida son extraños y diversos, y son aún más extraños los caminos de la inteligencia infinita, en los que los seres humanos en ocasiones se ven obligados a soportar todo tipo de dificultades y tribulaciones, antes de descubrir su propia inteligencia y su capacidad para crear ideas útiles con la imaginación. Edison, el inventor y científico más grande del mundo, empezó como un operador de telégrafo errante. Fracasó en incontables ocasiones antes de descubrir el genio que vivía en el interior de su cerebro. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en las latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los escritores más grandes del mundo. Esa tragedia primero produjo David Copperfield y luego una sucesión de obras que hicieron de un mundo mejor y más rico a todos los lectores de sus libros. Las desilusiones amorosas pueden hacer que muchas personas beban en exceso o caigan en la ruina. Esto ocurre porque la mayoría de las personas nunca aprende el arte de transmutar sus emociones más intensas en sueños constructivos. Helen Keller se quedó sorda y ciega después de nacer y durante años no pudo hablar. Pese a su terrible desgracia, escribió su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración de que nadie está derrotado, mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto, sufrió pobrezas y cuando creció fue un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió con poesía hermosos pensamientos y en esa forma arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker Washington nació en la esclavitud, con las ventajas de su raza y el color de su piel en la sociedad donde vivía. Como era tolerante y siempre en todos los temas mantuvo una actitud de apertura mental, además de ser un soñador, dejó un legado de bondad a toda la nación. Beethoven era sordo y Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán mientras exista la civilización, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Antes de pasar al siguiente capítulo, decida entender en su mente el fuego de la esperanza, de la fe, del valor y de la tolerancia. Una vez que alcance estos estados mentales y un conocimiento práctico de los principios que se describen en este libro, todo lo demás que necesite llegará a usted cuando esté preparado para ello. Hay una diferencia entre anhelar algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está listo para nada hasta que no crea que se puede adquirir. El estado mental que se requiere es la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La apertura mental es esencial para creer. La cerración mental no inspira fe, ni valor ni convicción. Recuerde que no requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que el esfuerzo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Jesse Rittenhouse ha expresado acertadamente esta verdad universal en las líneas de su poema Mi salario. Negocié un penique con la vida y la vida no me dio más. Por más que le imploré en la noche cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el salario debes realizar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido en la vida, esta me la hubiera pagado de buena gana. El deseo triunfa sobre la madre naturaleza.
Como culminación adecuada para este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez hace muchos años, pocos minutos después de su nacimiento. Llegó a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió cuando le pedí su opinión sobre el caso que el niño sería sordo y mudo de por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio. En el fondo de mi corazón decidí que mi hijo oiría y hablaría. La naturaleza me había mandado a un niño que no contaba con los órganos normales del oído, pero la naturaleza no podía obligarme a aceptar la realidad de ese sufrimiento. En mi propia mente, yo sabía que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera, y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson: el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. Nunca me aparté de ese deseo, ni por un segundo. Años atrás había escrito: nuestras únicas limitaciones son las que nosotros ponemos en nuestra mente. Por primera vez me pregunté si esta afirmación era verdad. Acostado en la cama, frente a mí estaba un niño que carecía de oídos normales. Aunque tal vez llegaría a oír y hablar en el futuro, tendría un defecto físico de por vida. Ciertamente, esta era una limitación que el niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podía hacer yo al respecto? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar en ese niño mi propio deseo ardiente? ¿De encontrar maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño creciera lo suficiente para cooperar, le llenaría totalmente la cabeza de un deseo ardiente de oír. Que la naturaleza traduciría a la realidad física con sus propios métodos. Todos esos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho de no aceptar que mi hijo tuviera esa discapacidad. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que tenía una leve capacidad auditiva. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno por hablar, pero a partir de esos actos dedujimos que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si él podía oír, aunque fuera débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo totalmente inesperado que me llenó de esperanza. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y al instante se apropió del aparato. Poco después mostró preferencia por ciertos discos. En una ocasión estuvo tocando esa pieza una y otra vez durante casi 2 horas. Permaneció de pie frente al fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. No dimos importancia a esa costumbre hasta que años después escuchamos hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de apropiarse del fonógrafo, descubrí que él podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, cerca de la mandíbula, donde se encontraría su canal auditivo. Esos descubrimientos pusieron en mis manos los medios necesarios para empezar a hacer realidad mi ardiente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la capacidad auditiva y el habla. Para entonces, él ya intentaba decir algunas palabras. El panorama distaba mucho de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. En cuanto confirmé que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar
para idear historias que estimulaban su confianza en sí mismo, su imaginación y un intenso deseo de oír. Había un cuento en particular que yo enfatizaba dándole nuevos matices dramáticos cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su problema no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las filosofías que yo había examinado indicaban con toda claridad que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Sin embargo, continué la práctica de mezclar esa filosofía en los cuentos que le contaba a la hora de acostarse, esperando que llegara el momento en que encontrara algún plan mediante el cual su capacidad pudiera servir a algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada a su discapacidad. El deseo, respaldado por la fe, hizo a un lado la razón y me inspiró para seguir adelante. Al analizar la experiencia en retrospectiva, ahora puedo entender que la fe que mi hijo tuvo en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría en muchas formas. Nos dimos cuenta de que la capacidad auditiva del niño mejoraba gradualmente. Además, no demostraba la menor tendencia a ser tímido debido a su problema. Cuando tenía aproximadamente 7 años de edad, mostró la primera evidencia de que nuestro método de dar atención a su mente estaba dando resultados. Durante varios meses nos suplicó que lo dejáramos vender periódicos, pero su madre no daba su consentimiento. Temía que su sordera lo pusiera en riesgo al salir solo a la calle. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que lo dejamos en casa de los empleados domésticos, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y empezó a trabajar. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del barrio, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer cuentas y pagarle al zapatero, su banquero, los 6 centavos que le había prestado, tenía un beneficio de 42. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, tomó las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Parecía fuera de lugar que ella llorara por la primera victoria de su hijo. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi esfuerzo por inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía en su primera aventura comercial a un niño sordo que había salido a la calle y había arriesgado la vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en 100% al negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque supe que él había mostrado una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. Los acontecimientos posteriores lo acompañaron. Cuando su hermano mayor quería algo, se tiraba en el suelo, pataleaba, lloraba y pedía a gritos. Cuando el niñito sordo quería algo, hacía planes buscando la forma de ganar el dinero necesario y se compraba lo que quería. Siguió esa pauta durante su vida adulta. En realidad, mi propio hijo me enseñó que las discapacidades pueden transformarse en escalones para ascender hacia una meta valiosa, a menos de que se acepten como obstáculos y se usen como coartadas. El niñito sordo terminó la primaria, la enseñanza media superior y la universidad, sin poder escuchar lo que decían sus maestros, excepto cuando le hablaban fuerte y a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. Habíamos decidido que viviera una vida tan normal como fuera posible y se relacionara con otros niños que oían bien. Y persistimos en esa decisión, aunque fue motivo de muchas discusiones acaloradas con directivos escolares. Cuando estaba en la preparatoria, probó
un audífono para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que resultó ser el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, llegó a sus manos para que lo probara. Otro audífono. Estuvo indeciso de probar el aparato debido a su desilusión con el anterior. Finalmente lo tomó y con cierto descuido se lo puso en la cabeza. Le conectó las baterías y sorpresa, como arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez en su vida oía casi tan bien como cualquier persona con audición normal. Emocionado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oyó con claridad las voces de sus profesores en clase por primera vez en su vida. Con anterioridad, él solo podía oírlos cuando le hablaban a corta distancia. Escuchó la radio, escuchó las películas en el cine. Por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin que fuera necesario que ellos le gritaran. De hecho, poseía un mundo diferente. Nos negamos a aceptar el error de la naturaleza y mediante un deseo persistente habíamos obligado a la naturaleza a corregir ese error recurriendo al único medio práctico que estaba a nuestro alcance. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho aún tenía que encontrar una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja. Casi sin darse cuenta de la importancia de lo que había logrado, pero embriagado de alegría por el mundo de sonidos que acababa de descubrir, escribió una carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia con entusiasmo. Algo en esa carta, algo que quizá no estaba escrito en ella, sino que se adivinaba entre líneas, hizo que la compañía lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero en jefe y le escribía su mundo diferente, una corazonada, una idea, una inspiración, llámela como quiera, llegó como un destello a su cerebro. Ese impulso de pensamiento fue lo que transformó su dificultad en una ventaja destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad para miles de personas. La idea principal de ese pensamiento podría expresarse así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de los audífonos, si pudiera encontrar una manera de relatarle la historia de su mundo diferente. En ese momento tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a las personas con problemas de audición. Durante un mes llevó a cabo una intensa investigación en la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con personas con problemas auditivos de todo el mundo, para compartir con ellos el mundo diferente que acababa de descubrir. Después de hacerlo, puso por escrito un plan de 2 años basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto para que llevara a cabo su proyecto. Cuando empezó a trabajar, no había soñado que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de personas que sin ayuda nunca habrían superado su sordera. Poco después de asociarse con el fabricante de su audífono, me invitó a asistir a una clase organizada por la empresa para enseñar a los sordos a escuchar y hablar. Yo nunca había oído hablar de ese tipo de educación, así que visité la clase con cierto escepticismo, pero con la esperanza de que esa visita no era tiempo perdido para mí. Vi una demostración que me dio una visión mucho más amplia de lo que yo había hecho para mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de escuchar normalmente. Vi cómo les enseñaban a los sordos a escuchar y hablar, aplicando el mismo principio que yo había usado hacía mis más de 20 años con mi hijo Blair. No cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiéramos ingeniado para formar su mente como lo hicimos.
El médico que lo atendió al nacer nos dijo que posiblemente el niño nunca escucharía ni llegaría a hablar. Más tarde, el doctor Bornes, un famoso especialista en este tipo de casos, examinó a Blair meticulosamente. Se asombró cuando vio lo bien que mi hijo podía escuchar y hablar, y dijo que el examen indicaba que, en teoría, el muchacho no debería oír en absoluto. Cuando sembré en la mente de Blair el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia acompañó ese impulso que hizo que la naturaleza tendiera una especie de puente para salvar el abismo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior, valiéndose de medios que los mejores especialistas no podían interpretar. Habría sido un sacrilegio de mi parte tratar de comprender plenamente cómo la naturaleza había obrado ese milagro. Habría sido imperdonable que yo no le dijera al mundo todo lo que sé sobre el humilde papel que representé en esta asombrosa experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y con razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe perdurable. Un deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal y la consiguió. Nació con una discapacidad que fácilmente hubiera enviado a alguien con un deseo menos definido a la calle con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La discapacidad sirvió como un medio para prestar un valioso servicio a muchos miles de personas con problemas auditivos y le dio a Blair un empleo útil con una compensación financiera adecuada durante muchos años. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era niño, haciéndole creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado con la confianza sumada a un deseo ardiente. No pueda ser real. Estas cualidades están al alcance de todo. En toda mi experiencia al tratar con hombres y mujeres que tienen problemas personales, nunca manejé un caso que demostrara de manera más definida el poder del deseo. A veces los escritores cometen el error de abordar temas sobre los que solo tienen conocimientos superficiales o muy elementales. He tenido la fortuna y el privilegio de poder poner a prueba la solidez del poder del deseo a través de la discapacidad de mi propio hijo. Tal vez fue providencial que la experiencia sucediera de esta manera, pues seguramente nadie estaba mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que pasa cuando se pone a prueba un deseo. Si la madre naturaleza cede ante la voluntad de un deseo ardiente, ¿es lógico pensar que puedan vencernos los simples seres humanos? El poder de la mente es extraño e imponderable. No entendemos el método mediante el cual usa cada circunstancia, cada individuo, cada objeto físico que esté a su alcance como un medio para transformar el deseo en su equivalente físico. Quizás algún día la ciencia descubra ese secreto. Yo sembré en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier otra persona. Ese deseo se hizo realidad. Yo sembré en su mente el deseo de transformar su mayor discapacidad en su mayor recurso. Ese deseo se hizo realidad. No es difícil describir el método con el que se logró este asombroso resultado. Tuvo 3 actos muy definidos. Primero, mezclé la fe con el deseo por una capacidad normal de oír y se lo transmití a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo en todas las formas concebibles y a través de ese esfuerzo constante y persistente a lo largo de los años. Tercero, él creyó en mí. Cuando estaba por terminar de escribir este capítulo, recibí la noticia de la muerte de Madame. Un breve párrafo en un comunicado de noticias sobre su muerte nos da la clave del estupendo éxito de esta mujer extraordinaria como cantante.
Cito fragmentos del párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al inicio de su carrera, Madame visitó al director de la ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no le dio la oportunidad después de echar un vistazo a la muchacha desgarbada y pobremente vestida. Exclamó, en una forma nada cordial: con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera usted tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre técnicas de canto. Sabía muy poco del poder del deseo. Cuando éste asume las proporciones de una obsesión, si hubiera conocido mejor ese poder, no habría cometido el error de condenar a la genialidad sin darle una oportunidad. Hace varios años uno de mis socios se enfermó. Empeoraba a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. Justo antes de que entrara a la sala de operaciones lo miré y me pregunté cómo una persona tan delgada y escuálida podría soportar una operación de ese tipo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era una opinión del médico, no la del paciente. A las puertas del quirófano me susurró: no se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó en forma satisfactoria. Cuando todo terminó, su médico me dijo: lo único que lo salvó fue su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de ese trance si no se hubiera negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a personas de origen humilde a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto rescatar a la gente de la tumba, servir de medio para que las personas lleven a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Vi cómo le dio a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo mandó a este mundo con una discapacidad severa. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? La respuesta a esa pregunta se presenta en este capítulo y en los subsiguientes. Este mensaje se está transmitiendo al mundo durante una de las crisis financieras más devastadoras que se ha visto en Estados Unidos. Es razonable suponer que el mensaje capte la atención de muchas personas que han sufrido heridas debido a sus desgracias personales en el aspecto económico. Personas que han perdido sus fortunas, que han perdido sus posesiones y el gran número de personas que deben reorganizar sus planes y lograr recuperarse. Deseo transmitirles a todos ellos este pensamiento. Todo logro, independientemente de su naturaleza y su propósito, debe empezar con un deseo ardiente e intenso de obtener algo definido. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca se ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Por fortuna, la naturaleza también nos ha dado la forma de canalizar inquebrantablemente el deseo hacia las metas que establecemos y tratamos de alcanzar. En este camino de la fe, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es un estado mental que puede inducirse mediante la autosugestión. Segundo, fe. Visualizar y creer en el logro del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta al instante la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas.
cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de dar color a la vibración del pensamiento, de tal manera que éste llega de inmediato al subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual. La forma singular que lleva a una respuesta por parte de la inteligencia infinita, el amor y la fe son psíquicas y se relacionan con el aspecto espiritual de la humanidad. El sexo es puramente biológico y se relaciona exclusivamente con el aspecto físico. Al mezclar o combinar estas tres emociones, se produce el efecto de abrir una línea de comunicación directa entre la mente humana finita que piensa y la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Presentamos ahora una declaración que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de la autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear mediante afirmaciones o repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Por ejemplo, considere el propósito primordial por el cual se supone que usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el impulso intangible del pensamiento del deseo en su contraparte física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, que se resumen en el capítulo sobre la autosugestión, puede convencer el subconsciente de que usted cree que recibirá lo que está pidiendo. La mente subconsciente actuará conforme a las creencias y se la devolverá en forma de fe, seguida de planes precisos para alcanzar eso que usted desea. Es muy difícil describir el método para desarrollar la fe, cuando todavía no existe. De hecho, es casi tan difícil como sería describirle el color rojo a un ciego que nunca ha visto colores y no tiene nada con qué comparar lo que se le describe. La fe es un estado mental que usted puede desarrollar a voluntad. Una vez que haya dominado los 13 principios que se dan en este libro, porque se trata de un estado mental que crece a través de la aplicación voluntaria de esos principios, repetir o afirmar las órdenes que usted da a su subconsciente es el único método para el desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación. De la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales, para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbrarán y lo tolerarán. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Esto equivale a decir que cualquier impulso de pensamiento que se envíe repetidamente hacia el subconsciente, al final se acepta y el subconsciente actúa de acuerdo con ese pensamiento y luego transforma ese impulso en su equivalente físico utilizando el procedimiento más práctico que tenga disponible. En relación con esto, vuelvo a considerar la afirmación de que todos los pensamientos en los que se han introducido emociones que tienen carga emocional y que se han mezclado con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o su contraparte. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan a los pensamientos vitalidad y acción. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí solo a la fe. No solo los impulsos de pensamiento que se mezclan con la fe, sino también los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o negativas pueden llegar al subconsciente e influir en él. A partir de esa afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con la misma facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica
el extraño fenómeno que experimentan millones de personas y que se conoce como infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, debido a cierta fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Ese es un momento apropiado para decirle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir a su equivalente físico o monetario, con una actitud de esperanza o convicción de que la transmutación de hecho tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida embaucar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, ya se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica, no puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Si es verdad que alguien puede llegar a ser un criminal al asociarse con el crimen, y ese es un hecho conocido, también es verdad, pues se ha comprobado mediante experimentos y con la práctica, que uno puede desarrollar la fe al sugerirle voluntariamente al subconsciente que uno tiene fe. Al final, la mente adopta la naturaleza de las influencias que la dominan. Al comprender esta verdad, usted sabrá por qué es esencial fomentar las emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y desalentar y eliminar las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas o por una actitud mental positiva se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Esta mente puede darle a su consciente a voluntad instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. A lo largo del tiempo, las religiones han exhortado a la humanidad a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicarle a la gente cómo tener fe. No le dijeron que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede desarrollarse donde todavía no existe. Tenga fe en usted, tenga fe en el infinito. Antes de empezar, quisiera recordar de que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer el enunciado anterior una segunda vez, una tercera y una cuarta. Vale la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto que se conoce contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos pone en comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual se puede dominar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita, de modo que la humanidad pueda usarla.
Cada una de las afirmaciones anteriores es comprobable. La prueba es simple y fácil de demostrar. Tiene una relación íntima con el principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que puede alcanzar. Se sabe que uno finalmente llega a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Además, llegará a creer que es cierta. Cada uno de nosotros es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que se repiten, que ocupen su mente. Los pensamientos con los que llenamos nuestra mente en forma deliberada, que fomentamos con entusiasmo y con los que combinamos una o más emociones, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de nuestros motivos, acciones y hazañas. Este es un enunciado muy significativo respecto a la verdad. Los pensamientos que se combinan con cualquiera de los sentimientos o emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento que se magnetiza con la emoción de esta manera puede compararse con una semilla que cuando se siembra en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio era una sola semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Toda la experiencia humana y todo el pensamiento humano se dan en un entorno, en un universo que está saturado con energía que se irradia y con señales desde la gravedad hasta el magnetismo, desde los rayos cósmicos hasta los rayos X, los rayos infrarrojos, la luz visible, las ondas sonoras, el radar, las ondas cortas, las señales de radio y televisión. Vivimos en un mundo constantemente bombardeado con vibraciones de energía, ya sea que la percibamos directamente o solo podamos percibir una parte de ella. Los impulsos del pensamiento también son vibraciones de energía que se transmiten de una manera profundamente misteriosa, que todavía no hemos logrado comprender, como corrientes eléctricas y químicas en las células cerebrales. Aunque todavía no comprendemos ese proceso y no podemos describirlo desde el punto de vista científico, es obvio que los impulsos del pensamiento, como la radiación electromagnética, de alguna manera existen, como parecen indicarlo claramente algunos experimentos en el campo de la percepción extrasensorial. La experiencia humana con el cosmos está llena de vibraciones o influencias, tanto destructivas como constructivas. Se caracteriza en todo momento por vibraciones de miedo, de pobreza, de enfermedad, de fracaso, de tristeza y por vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad, de la misma forma en que la atmósfera lleva en sí los sonidos de cientos de interpretaciones musicales y cientos de voces humanas que conservan su individualidad y los medios para identificarlas mediante las transmisiones de radio y televisión. Volvamos ahora al punto inicial, para saber cómo se puede sembrar en la mente la semilla original de una idea, de un plan o de un propósito. Esa información se transmite con facilidad. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso se le pide que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días, hasta que las vibraciones auditivas hayan llegado a su subconsciente. Somos lo que somos debido a las vibraciones de pensamientos que tomamos y registramos a través de los estímulos presentes en nuestro entorno cotidiano. Decide hacer a un lado las influencias de cualquier ambiente desfavorable en el que haya crecido o en que se encuentre en ese momento y construir su propia vida a la medida.
al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, descubrirá que su mayor debilidad es su falta de confianza en sí mismo. Esa desventaja puede superarse y la timidez puede transformarse en valentía. Con la ayuda que proporciona el principio de autosugestión, ese principio puede aplicarse expresando por escrito los impulsos de pensamiento positivo, memorizándolos y repitiéndolos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que disponga la facultad inconsciente de su mente. Fórmula de la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo y llegarán a ser acciones externas y físicas, y que en forma gradual se transformarán en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que yo conserve con perseverancia en mi mente tratará de expresarse a través de ciertos medios prácticos para alcanzar el objetivo que la respalda. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he descrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos de que se haya cimentado en la lealtad y en la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme. Con mi disposición de servir a otros, eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Sexto, firmaré esa fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta, una vez al día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones, de modo que yo llegue a ser una persona que confía en sí misma y que tiene éxito. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que todavía nadie ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todas las épocas. Los psicólogos la llamaron la ley de la autosugestión y no hicieron nada más al respecto. El nombre que se le dé a dicha ley tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana si se le usa de una manera constructiva. Por otra parte, si se le usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en el fracaso y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, es por haber aplicado en forma negativa el principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienden a vestirse con su equivalente físico. El subconsciente, el laboratorio químico en el que se combinan todos los impulsos del pensamiento y se les prepara para transformarse en realidades físicas, no distingue entre impulsos de pensamiento constructivos o destructivos. El subconsciente transforma en realidad un pensamiento impulsado por el miedo, con la misma facilidad con que transforma en realidad un pensamiento impulsado por el valor o la fe.
Las páginas de la historia de la medicina contienen muchos ejemplos de casos de suicidio por sugestión. Una persona puede suicidarse a causa de una sugestión negativa, al igual que utilizando otros medios. En una ciudad de la zona media occidental de Estados Unidos, un hombre llamado Joseph Grant, funcionario de un banco, tomó prestada una gran suma de dinero del banco sin el consentimiento de los directivos. Perdió el dinero en juegos de azar. Una tarde, un inspector bancario llegó al banco y descubrió el desfalco. Grant salió del banco, ocupó una habitación en un hotel de la localidad y cuando lo encontraron después de 3 días, estaba tirado en la cama gimiendo y llorando. Repetía sin cesar estas palabras: Dios mío, esto me va a matar. No puedo soportar esta desgracia. Murió poco después. Los médicos determinaron que la causa de la muerte era suicidio mental. Así como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y presta servicios útiles si la emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria. El fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado en que la comprendamos y la apliquemos. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza, en su capacidad para conectarse con la fuerza de la inteligencia infinita y hacer uso de ella, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como la pauta, ejemplo o modelo con que el subconsciente traducirá estas cosas en su equivalente físico. Este enunciado es tan verdadero como el enunciado de que 2 más 2 son 4. Así como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, la ley de la autosugestión lo elevará o lo hundirá, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de la nave de su pensamiento. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien explicada en el siguiente verso. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no te atreves. Si te gusta ganar pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Debes pensar en las alturas para ascender. Debes estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que triunfa es el que piensa que puede triunfar. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que expresa el poeta. En algún rincón de su carácter, quizás en las células de su cerebro, está latente, dormida, la semilla de la realización que, si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo impulse a las alturas hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de los 40 años. Fue un don nadie, oriundo de ninguna parte, hasta que llegó a su vida una gran experiencia y despertó el genio dormido que había en su corazón y en su cerebro. Darle al mundo uno de esos hombres realmente grandes. Esa experiencia se combinó con las emociones del pesar y el amor. Vivió esa experiencia gracias a Anne Ruth, la única mujer a quien realmente amó. Se sabe que la emoción del amor está ligada al estado del ánimo conocido como fe, ya que el amor se acerca mucho a transformar los impulsos del pensamiento en su equivalente espiritual.
Durante los largos años que dediqué a la investigación, descubrí a partir del análisis de la vida, la obra y las realizaciones de centenares de hombres en posiciones destacadas, que detrás de cada uno de ellos estaba la influencia del amor de una mujer. Si usted quiere pruebas del poder de la fe, examine los logros de los hombres y mujeres que la han utilizado. Jesús de Nazaret encabeza la lista. El cristianismo es una de las fuerzas más potentes que han ejercido influencia en la mente de las personas. La base del cristianismo es la fe, independientemente de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de la gran fuerza. Y con independencia de cuántos dogmas y credos se hayan creado en su nombre, pero que en realidad no reflejan sus principios. La esencia de las enseñanzas y de los logros de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no fueron otra cosa que fe. Si existen los fenómenos conocidos como milagros, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Algunos maestros de religión y muchos que se consideran cristianos no entienden la fe ni la practican. La fe es la piedra angular de toda gran religión. El salmista del Antiguo Testamento escribió: que amen al Señor todos los santos, pues el Señor preserva a los fieles y recompensa con generosidad a quienes actúan con orgullo. El apóstol Lucas nos dice: Esteban, lleno de fe y de poder, hizo grandes maravillas y milagros entre la gente. Y Marcos nos relata que cuando Jesús curó a una mujer le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En el Corán, el profeta nos dice: el Señor guiará por su fe a los que creen y hacen el bien. Brotarán a sus pies ríos en jardines de dicha. En las Analectas de Confucio, el maestro dice: considera que la fidelidad y la sinceridad son los principios primordiales y acércate continuamente al bien. Ese es el camino para exaltar las virtudes. En el Bhagavad encontramos la fe de cada persona va de acuerdo con su propia naturaleza. A una persona se le conoce por su fe. Uno puede llegar a hacer lo que quiera si constantemente contempla con fe el objeto de su deseo. Y también el que tiene fe y es sincero, el que tiene dominio sobre los sentidos, adquiere conocimiento. Habiendo adquirido conocimiento, de inmediato alcanza la paz suprema. Pero el ignorante que no tiene fe y está inmerso en la duda, parece para el que duda no existe este mundo, ni el mundo del más allá, ni la felicidad. Consideremos el poder de la fe como la mostró Mahatma Gandhi de la India, que dijo a sus seguidores: sean el cambio que desean ver en el mundo. Este hombre es uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que haya conocido el mundo civilizado. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, a pesar del hecho de que no contaba con ninguna de las herramientas usuales del poder, como dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero ni casa, no tenía un hogar, ni siquiera tenía ropa, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe en la mente de 200 millones de personas. Gandhi logró con la influencia de la fe algo que entonces no pudo lograr y nunca logrará el poder militar más fuerte de la tierra con sus soldados y su material bélico. Logró la asombrosa hazaña de ejercer influencia en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviera al unísono, como una sola mente. ¿Qué otra fuerza de este mundo aparte de la fe puede lograr tanto? Llegará el día en que los empleados, al igual que los patrones, descubrirán las posibilidades de la fe. Ese día está a punto de llegar. Durante la reciente crisis financiera a nivel mundial, el mundo entero ha tenido amplias oportunidades de ser testigo de lo que la falta de fe le puede hacer a un negocio. Es cierto que la civilización ha producido suficientes seres humanos inteligentes que son capaces de utilizar esta gran lección que se le ha enseñado al mundo.
En este periodo de dificultades, el mundo tuvo abundantes evidencias de que el miedo generalizado puede paralizar los engranajes de la industria y de los negocios. A partir de esta experiencia, surgirán líderes en las empresas y en las industrias que aprovecharán el ejemplo de Gandhi que le dio al mundo y aplicarán a los negocios las mismas tácticas que él usó para llegar a tener el mayor número de seguidores que la historia ha conocido. Estos líderes vendrán de las filas de los desconocidos, que hasta ahora trabajan en las plantas de acero, en las minas de carbón, en las fábricas y en los pueblos y ciudades del país. No cabe duda de que el mundo de los negocios debe reformarse. Los métodos del pasado, que se basan en combinaciones económicas de fuerza y temor, serán suplantados por los principios más positivos de la fe y la cooperación. Los trabajadores no solo recibirán un salario diario, compartirán cada vez más las ganancias de las empresas, al igual que quienes invierten su capital en ellas. Pero primero necesitan dar más a sus patrones y dejar de pelear y negociar por la fuerza a expensas del público. Tienen que ganarse el derecho a compartir las ganancias. Además, y esto es lo más importante, serán guiados por líderes que entenderán y aplicarán los principios que empleó Gandhi. Solo así los líderes inspirarán en sus seguidores el espíritu de cooperación total, que constituye el poder en su forma más sublime y duradera. La extraordinaria época en que vivimos y de la que estamos surgiendo eliminó el alma de la gente. Los líderes controlaban a los trabajadores como si fueran piezas de fría maquinaria. Los empleados los obligaron a hacerlo, pues buscaban acuerdos para recibir algo sin hacer nada, lo que dañaba a todos los involucrados. El lema del futuro será felicidad y tranquilidad humana. Y cuando se alcance esta actitud mental, la producción será más eficaz que nada que se haya logrado antes, porque los trabajadores no mezclaban ni podían mezclar la fe y los intereses individuales con su trabajo. Debido a la necesidad de la fe y la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será muy interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo del método que utilizan los industriales y los hombres de negocios para acumular grandes fortunas, el método de dar antes de intentar obtener. El suceso elegido data de principios del siglo XX. Al leer la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en grandes fortunas. Primero, la enorme Unité d'Estates nació en la mente de Charles, como una idea que él creó en su imaginación. Segundo, mezcló esa idea con la fe. Tercero, formuló un plan para transformar su idea en una realidad física y financiera. Cuarto, puso su plan en acción con su famoso discurso en el club universitario. Quinto, aplicó y siguió adelante con su plan con persistencia y lo respaldó con decisión hasta llevarlo a cabo por completo. Sexto, preparó su camino al éxito con un deseo ardiente de alcanzarlo. Si ustedes de los que a menudo se han preguntado cómo se han acumulado las grandes fortunas en la historia de la creación de la Unité d'Estates, le resultará esclarecedora si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos. Esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la Unité la aplicación de una porción importante de los 13 pasos hacia la riqueza que se describen en este libro. John Lowell escribió de forma espectacular este asombroso relato sobre el poder de una idea en el New York World Telegram y la transcribimos con su autorización. Un hermoso discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera
en el salón de banquetes de University Club en la Quinta Avenida para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad de Charles durante una reciente visita, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria de acero de 38 años de edad a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos, pero no esperaban que provocara una estampida en la conversación. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John, que se sentó a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y la que se llevó a cabo fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monoganela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1,000 millones. La United nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charles Schwab en aquella cena. Repitió partes de él en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el truce del acero, ofreció como testigo desde el estrado su versión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues los perfeccionalismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y elaborando con ingenio, pero aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5,000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada, donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un truce de acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John Gates, el apostador, lo había urgido de hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jean, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert, el mojigato abogado de provincia, quiso hacerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó
Morgan a las alturas y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores. El magnetismo financiero que en la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero, gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John Gates, quien ya había formado la American Steel con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel, la National Tube y la American Brick. Eran otras dos empresas de Morgan y los hermanos Moore. Habían dejado los negocios de los cerillos y las galletas para formar el grupo americano integrado por Tinplate Steel y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes, podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Esquivo había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entremeterse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuvieran sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwartz como jefe y como un lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles. El gigante no sería un truce, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwartz aquella noche del 12 de diciembre de 1900 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a nivel mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia y de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas y de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes de ahorros en el comercio de mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos dónde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio con su estilo campechano. Schwartz condenó ese sistema, dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión, abaratando el costo del acero. Explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwartz fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa para pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwartz. Schwartz regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andrew Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana a digerir el festín de razonamientos que Schwartz le había presentado.
Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado, al señor Carnegie. Le dijo Schwab: quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el empresario de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces John Gates, que hacía de intercambiario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso por el Hotel Bellevue de Filadelfia, Morgan podría coincidir con el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esa historia de principio a fin, que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que según él representaban el valor físico y el potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal supuesto era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Con él estaba Robert Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía, y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Waldus y los Camperter de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie para que venda?, preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos $320 millones. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir $320 millones en efectivo. En enero se jugó un partido de golf en los helados prados de St. Andrew en Worcestershire. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios hasta que esos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que habían hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por ese precio. La cifra ascendía a unos $400 millones y se llegó a ella a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital durante los últimos 2 años. Más tarde,
En la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá le hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto. Por supuesto, un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo de acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero Kinney, un hábil agente de la bolsa de valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas, y todos los muchachos desde Gates hasta Gary también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. Esta dramática historia que usted acaba de leer se incluyó en este libro porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán: no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United Stainless Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre, el plan mediante el cual se le proporcionaban fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera. Se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron verdaderos ingredientes que conformaron la United Stainless Steel. Los fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de adquirir existencia legal, fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles, sumada a la fe con la que contagió a Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares en beneficios producidos por esta transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro. Pero esa filosofía es la trama y timbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía quedó establecida por el hecho de que United Stainless prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone el movimiento. Ese pensamiento, la fe, elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio para obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United Stainless prácticamente era un desconocido en aquel tiempo, simplemente era un asistente de Andrew, hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas, y ascendió como todas las personas de grandes logros en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como la autosugestión.